El evangelicalismo está muriendo. Por fuera tenemos cifras récord y muchos indicadores diferentes, pero por dentro diversas enfermedades nos están atacando y matando. Ahora, si te preguntas ¿qué es ser evangélico o el evangelicalismo? Es un movimiento del que todos formamos parte, lo sepamos o no. El nombre proviene de la palabra evangelio, que a su vez viene del griego y significa buenas noticias. Así que el evangelicalismo es un movimiento caracterizado y centrado en el evangelio de Jesucristo. El movimiento comenzó a mediados de la década de 1940 con 3 convicciones fundamentales. La primera, 3 convicciones teológicas fundamentales. La autoridad de la Biblia como la palabra de Dios inspirada e inerrante. Número 2, el Evangelio de Jesucristo, su deidad, su muerte sustitutoria y su resurrección corporal. Y luego, en tercer lugar, un énfasis en la conversión, en el arrepentimiento y la fe para la salvación, y que eso sea central para nuestra identidad como cristianos. Así que hoy, si eres parte de una iglesia que cree en la Biblia y que tiene esas convicciones, lo más probable es que sea una iglesia evangélica, como Redeemer, que es una iglesia evangélica. La principal organización para los evangélicos al principio fue la Asociación Nacional de Evangélicos. Su principal institución educativa era el Seminario Fuller en Pasadena, California. Su principal publicación era Christianity Today y su principal líder era Billy Graham. Sin embargo, desde los años 40, el Seminario Fuller se ha convertido en un bastión del compromiso contra el que fue fundado como reacción. Cristianismo extraviado sería un nombre mucho mejor para Christianity Today. Como resultado, apenas se mantiene financieramente. Y Billy Graham falleció en 2018 sin un verdadero sucesor. Entonces, ¿por qué veo que el evangelicalismo está muriendo? Bueno, cada pocos años, 2 organizaciones, Ligonier Ministries y Lifeway Research, publican los resultados de una encuesta que han llamado el estado de la teología. Y en ella lo que dicen es que están tomando la temperatura teológica de Estados Unidos, revelando lo que la gente realmente cree, tanto dentro como fuera de la iglesia. Y lo que encontraron en 2025 es asombroso, por lo que vamos a hacer una pausa en el Evangelio de Juan para realizar esta importante serie. Los resultados de esta encuesta salieron el año pasado. Y cuando lo leí, quiero decir, el shock no comienza a describir mi reacción. Sorprendido y entristecido. No podía creer lo que estaba leyendo. Queda muy poco del Evangelio, el Evangelio mismo, en el evangelicalismo. Y el efecto del Evangelio en nuestra teología colectiva es casi inexistente, como vas a ver. Nuestro movimiento ha sido tan infiltrado por los valores e ideologías de nuestro mundo rebelde que es difícil mostrar en qué nos diferenciamos del mundo. Así que, a medida que avancemos en esta serie, verás a qué me refiero. Pero la gravedad de la situación fue lo que me obligó a decir, necesito hacer una pausa en Juan. Al comenzar 2026, vamos a plantar una bandera. Si este es el rumbo que está tomando el evangelicalismo, entonces nosotros no vamos por ahí. Necesito abordar la lenta muerte del evangelicalismo, aunque sea solo para proteger a las valiosas personas que se nos han confiado aquí. Así que en esta serie no solo me vas a escuchar a mí. De hecho, tenemos expertos mundiales en nuestro equipo en temas que toca esta encuesta. Y durante la serie también abordaremos algunos temas polémicos que no están en la encuesta, pero con los que muchos evangélicos están luchando actualmente. Hoy vamos a analizar lo que considero el núcleo, lo fundamental, el tema base. Sobre esto se fundamenta cada otro mensaje de esta serie y en realidad cada mensaje que se ha predicado aquí o que se predicará en el futuro. Sin esto, sin lo que vamos a ver hoy, lo demás no tendrá importancia. Así que hoy vamos a abordar 2 temas principales. En la encuesta, estos son la verdad y la Biblia. Y al comenzar, solo quiero que sepan que lo que voy a hablar ahora es sumamente controversial. Creer en lo que estoy a punto de enseñarles hoy en día es ser etiquetado como extremista, radical, fundamentalista, especialmente en lugares como los campus universitarios o en las redes sociales. Así que si tu objetivo es ser aceptado y agradar en esos espacios, solo debes saber que esto realmente te va a desafiar. Al final de este mensaje, si estás de acuerdo con lo que te enseño, serás considerado un intolerante, de mente cerrada, un extremista religioso. Y todo gira en torno a esta palabra, verdad.
Ahora, si me conocías a principios de los años 2000, hice mucho evangelismo callejero cuando vivía en Los Ángeles. Y una noche estaba hablando con un par de estudiantes de ciencias de UCL en el Promenade de Santa Mónica, si conoces ese lugar. Eran estudiantes muy brillantes de una escuela muy prestigiosa y de un programa muy difícil, física. Íbamos y veníamos discutiendo sobre el cristianismo y uno de ellos simplemente no lo creía. El mayor problema que tenía conmigo era que yo seguía diciendo que el cristianismo y la Biblia son verdad. Y después de explicarme algunos experimentos que había leído, me gritó su conclusión de manera bastante condescendiente. Verás, no existe tal cosa como la verdad absoluta. Así que lo miré, le dije, ¿en serio eso es verdad? A lo que él respondió, te lo prometo, sin broma, sacando pecho, absolutamente. En ese momento simplemente miré a su amigo, quien hizo esto. Ahora, puede que no hayas tenido una conversación así, pero ¿sabes quién sí la tuvo? Jesús la tuvo. En Juan capítulo 18, Pilato le preguntó a Jesús, entonces, ¿eres un rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey, para esto nací, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad escucha mi voz. Y entonces Pilato hizo la pregunta profunda. Juan 18:38, Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo responderías a esa pregunta? ¿Cuál es la definición de verdad? Es una pregunta un poco extraña porque usamos esta palabra todos los días. El viernes por la noche mi hijo de 4 años y yo estábamos discutiendo por qué él derramó su limonada. Y mientras estábamos en desacuerdo, él seguía diciéndome, eso no es verdad, papá, eso no es verdad. Incluso mi hijo de 4 años conoce esa palabra y la usó correctamente en nuestra conversación. Pero, ¿qué significa la palabra verdad? Resulta que no es una pregunta fácil de responder. Así que voy a organizar mi tiempo con ustedes ahora mismo, en torno a 4 preguntas. La primera es esta, ¿existe la verdad? ¿Existe la verdad? Y la respuesta dominante en nuestra cultura es no. Y cuando digo la respuesta dominante, el Barna Group, allá por finales de 2001, encuestó a estadounidenses y descubrió que más de 2/3 dijeron que no, que la verdad no existe. ¿Creen que ha mejorado en 25 años o ha empeorado? Sí. Lo que están diciendo es que la verdad absoluta, la verdad objetiva, la verdad que es verdadera para todos, sin importar la raza o el género, la ubicación en el mapa o el período de la historia. Ese tipo de verdad ciertamente no existe. ¿Cómo responderías tú a la pregunta entonces? ¿Existe la verdad? Resulta que, en realidad, no es tan difícil de responder. Así que si soy parte de la gran mayoría que diría que no, que la verdad no existe, me gustaría que compararas esa afirmación con 2 cosas. Primero, compárala consigo misma. Entonces, cuando una persona dice que no existe la verdad, ¿no está asumiendo que esa afirmación es verdadera? ¿No están diciendo que es verdad que no existe la verdad? Eso es el equivalente intelectual de decir, mi hermano es hijo único. Espera un momento. Ya lo entenderás. La segunda cosa que quiero que hagas es compararlo con Jesús. Como cristianos, eso es lo que somos, ¿verdad? Somos seguidores de Jesús. Entonces, ¿qué dice Él sobre la verdad? Bueno, ya lo vimos. Juan 8:37. Para esto nací y para esto he venido al mundo. Aquí está el propósito de la Navidad, dar testimonio de la verdad. Entonces, ¿no existe la verdad? Sí. Decir que no existe no solo contradice el sentido común, sino que también contradice a Jesús. Ahora, ya he jugado este juego antes. Fui profesor de secundaria, fui profesor universitario. He hablado con cientos de personas en la calle sobre Jesús. En este punto, una persona retrocede un poco y dice, bueno, está bien, supongo que la verdad existe, pero simplemente no se puede conocer con certeza. Suena muy intelectual. Segunda pregunta, ¿puedes conocer la verdad? Hagamos lo mismo. Compáralo, 2 comparaciones. Primero comparemos esa afirmación consigo misma. Entonces, ¿es verdad que no puedes conocer la verdad con certeza? Sí. Pregunta, ¿cómo sabes eso con certeza? No es un truco. No es ningún tipo de juego de palabras. En realidad está exponiendo la contradicción dentro de su afirmación.
Es el equivalente intelectual de decir, todas las oraciones de más de 5 palabras son falsas. Todas las oraciones de más de 5. Oh Dios, es una contradicción. Otra vez. Y en segundo lugar, comparémoslo con Jesús. Jesús enseñó que la verdad existe, pero que nadie puede conocerla con certeza. No, Juan 8:32 dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así que si no puedes conocer la verdad con certeza, entonces Jesús estaba equivocado. Pero no sé tú, yo nunca quiero estar del otro lado de un argumento con Jesús. Demasiada evidencia en el Nuevo Testamento dice que eso es una mala idea. Bueno, en este punto, la persona recuerda que tuvo una clase de filosofía en la universidad. Dicen algo como esto. Está bien, la verdad existe y puedes conocerla, pero toda la verdad es relativa. Toda la verdad es subjetiva. Te dan una palmada en la cabeza. Aquí es donde la mayoría de nuestra cultura ha terminado. La verdad, pero todo es relativo, lo cual implica que todas las afirmaciones de verdad se relacionan con la persona que las hace. Verdad no es absoluta. Verdad que se aplica a todas las personas, en todas partes y en todo momento. Ahora, para ayudarnos con esta tercera pregunta, ¿toda la verdad es relativa? Necesito contarte un poco sobre mí. Si no lo sabes, soy un hijo de los años 80. Nací en 1977. Y cuando era niño, el mayor fenómeno cultural del mundo era Star Wars. Como resultado de eso, mi película favorita de todos los tiempos hasta el día de hoy es El Imperio Contraataca. He amado esa película desde que tenía pocos años de edad. ¿Y qué pasa si digo que El Imperio Contraataca es la mejor película? ¿Eso es verdad o falso? Bueno, técnicamente es verdad para mí porque lo dije y para alguien más, obviamente. ¿Pero esa afirmación también podría ser falsa? Bueno, sí, es ambas cosas, pero ¿cómo puede una afirmación ser verdadera y falsa al mismo tiempo? Bueno, parece que la afirmación está describiendo la película, pero en realidad no estoy describiendo la película en absoluto. ¿Qué estoy haciendo? En realidad me estoy describiendo a mí mismo. Así que cuando digo que El Imperio Contraataca es la mejor película, en realidad estoy diciendo, creo que El Imperio Contraataca es la mejor película, ¿verdad? Esa afirmación es verdadera para mí, pero no necesariamente para otra persona. Ahora, la razón por la que puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo se relaciona con el sujeto o la persona que hace la afirmación. De ahí la idea de una verdad subjetiva o una verdad relativa, una verdad que depende de la persona que la dice. Así que cuando lo digo yo como un sujeto, una persona, El Imperio Contraataca es la mejor película, es verdad. Pero cuando tú, una persona diferente, un sujeto diferente, lo dices, podría ser falso. Ahora, ¿qué pasaría si mi respuesta a alguien que no está de acuerdo con mi verdad sobre la película fuera, estás equivocado, apestoso, pecador, que te diviertas ardiendo en el infierno por rechazar mi película? Uno pensaría que eso es raro, como que es demasiado. O sea, es excesivo, eso es extremo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque los gustos cinematográficos no son cosas para equivocarse o llamar a alguien pecador. Ahora, eso no es lo que decimos cuando se trata de Jesús, ¿verdad? No, y déjame mostrarte por qué. Déjame cambiar mi afirmación solo un poco. The Empire Strikes Back es una película. ¿Eso es verdadero o falso? Es verdadero. ¿Alguien no está de acuerdo con eso? Y si yo no estuviera de acuerdo, yo dijera, no, eso es falso. No es una película. ¿Qué haríamos? Oraríamos al respecto. Nos quedaríamos en silencio de repente y analizaríamos nuestros sentimientos como, ¿qué pienso sobre eso? Ahora hacemos una búsqueda rápida en internet y encontramos, oh, sí es una película. Salió en 1980. Miles de cines. Recaudó como $500 millones. ¿Sabes? Sí, es una película. Por cualquier medida, alguien que niegue que El Imperio Contraataca es una película está equivocado. ¿Por qué no río y te llamo fundamentalista, intolerante cuando estoy equivocado sobre El Imperio Contraataca, una película? Porque la afirmación El Imperio Contraataca es una película es diferente que El Imperio Contraataca es la mejor película. Es el tipo de afirmación sobre la que podemos estar equivocados. Y aquí está la razón por la que El Imperio Contraataca es una película. No es en absoluto una afirmación sobre mí, el sujeto. En realidad es una afirmación sobre la película, el objeto. Y cuando es una afirmación sobre un objeto y no sobre las opiniones de una persona, hay una respuesta correcta o incorrecta.
El Imperio Contraataca es una película, es o verdadero o falso. No puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. Y puedes ver eso, ¿verdad? O es realmente una película o no es una película. Así que para reunir todo esto en nuestra cultura, en realidad hay dos formas en las que hablamos de que algo es verdadero. Algo puede ser objetivamente verdadero, es decir, una descripción precisa del objeto del que se habla. Y algo puede ser subjetivamente verdadero, es decir, una descripción precisa de la persona que hace la afirmación. Esto es lo mismo nuevamente que una verdad relativa, que es una verdad que se relaciona con la persona que hace una afirmación. Estas cosas son de tipo personal, caracterizadas por frases como me gusta, yo pienso, yo siento o mi verdad. ¿Has escuchado eso? Esa es una muy popular hoy en día. Esta es mi verdad. Estas verdades relativas y subjetivas pueden cambiar. Por ejemplo, cuando era niño me gustaba la mayonesa. Ahora, hoy en día, no soporto ni ver la mayonesa. Asqueroso. No sé si viste el partido de fútbol americano hace un par de días. Ese partido fue patrocinado por una empresa de mayonesa. Eso para mí es como el infierno en la vida real. Es horrible. Un tipo caminaba por el estadio echando mayonesa en la boca de la gente. Eso sería lo peor a lo que podría asistir en mi vida. No lo sé. Eso no ha salido en ningún otro servicio, así que no sé de dónde salió. Pero la frase, eso es verdad para ti, sería lo correcto para decir sobre una verdad subjetiva. Por ejemplo, El Imperio Contraataca es la mejor película, pero también hay cosas que son objetivamente verdaderas. Eso es verdad para el objeto aquí, la película. Estas son verdades aparte de la persona, el sujeto que hace la afirmación. Estas son cosas que descubrimos sobre el mundo. Y aquí está la cuestión. Nuestras opiniones y nuestros sentimientos no les afectan en absoluto. En otras palabras, El Imperio Contraataca es una película. No tiene nada que ver conmigo, si me gusta o no, o algo así. No tiene nada que ver con eso en absoluto, es verdad, ya sea que lo diga yo o lo digas tú, o nadie lo diga o lo diga todo el mundo. ¿Tiene esto sentido hasta ahora? Bueno, 3 personas dijeron que sí, eso es útil. Así que hasta ahora hemos respondido 3 preguntas. ¿Existe la verdad? Sí. ¿Se puede conocer la verdad? Sí. ¿Es toda verdad relativa? Bueno, algo de verdad hay, pero no toda. Bueno, después de todo esto, todavía no hemos respondido a la pregunta fundamental. ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la definición de verdad? Entonces, si yo digo que la pantalla detrás de mí es negra, ¿por qué nadie dice, bueno, esa es solo tu verdad, para que me impongas tu verdad? Porque todos ustedes sabrían qué se necesita para que la afirmación sea verdadera, ¿cierto? La pantalla detrás de mí realmente tendría que ser negra. Todos ustedes miraron, no lo era. Así que descubrieron que mi afirmación era falsa. Entonces, ¿qué significa la palabra verdad otra vez? Aquí lo tienes. La verdad es que cuando una afirmación está de acuerdo con la forma en que es el mundo. La verdad es cuando una afirmación corresponde a la realidad. Aquí hay una declaración, esta es la realidad, ellos coinciden. Eso es verdad. Aquí hay una declaración, esta es la realidad, no coinciden, eso es falso. El Imperio Contraataca es una película. Solo es cierto en relación a que El Imperio Contraataca es una película. Esta es la definición normal y cotidiana de la verdad. Casi cada vez que usas la palabra verdadero, esto es lo que quieres decir. Esto es lo que buscas cuando la historia de tu hijo no cuadra. Por ejemplo, el otro día mi hijo seguía diciéndome, papá, lo que dices no es verdad. Lo era, pero él tiene 4 años. Así que la verdad existe. La verdad puede conocerse, pero la verdad no son películas. La verdad no es solo subjetiva en relación a cada persona. La verdad también es objetiva, absoluta, verdadera para todas las personas, en todos los lugares y en todo momento. La verdad coincide con la realidad, tal como la realidad realmente es. Ahora, quizá en este punto, o tal vez antes, te estabas preguntando algo como, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué está pasando por todo esto? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, he escuchado a personas, incluso a cristianos bien intencionados, que aman a Dios y creen en la Biblia, decir algo como esto. Yo creo que el cristianismo es verdadero, pero nunca impondría mi religión a nadie más.
Quiero decir, el cristianismo es verdad para mí. No tiene que ser verdad para ti. Jesús es mi camino, pero no puedo decir que sea el único camino para todos los demás. Esto también es cierto para las afirmaciones morales. Por ejemplo, para mí el aborto está mal. Para mí, los estilos de vida LGBT todos están mal, pero no puedo decir que esté mal para los demás. Quiero decir, ¿quién soy yo para decir algo así? Verás, en la iglesia de hoy, una persona puede ser fiel a Jesús y a la Biblia en sus propias convicciones personales y al mismo tiempo ser infiel a Jesús y a la Biblia. Porque las ven como preferencias personales subjetivas en lugar de una verdad objetiva y absoluta. Y en caso de que estés pensando algo como, bueno, esos son solo los cristianos tradicionales, ya sabes, todos son unos locos. Pero quiero decir, solo una pequeña minoría de cristianos evangélicos diría eso. Bueno, en la encuesta sobre el estado de la teología, mire la declaración 31. La creencia religiosa no tiene que ver con la verdad objetiva. En Estados Unidos, el 45% de los evangélicos está de acuerdo con eso. 45%. Y otro 23% no está seguro. Ahora, lo interesante es que puedes desglosar esta encuesta por regiones. Así que si quiero aislar solo el oeste, donde vivimos, el número de personas que están de acuerdo en que la creencia religiosa no tiene que ver con la verdad objetiva es del 62%, con otro 11% diciendo que no están seguros. El 73% de los evangélicos aquí no puede decir que el cristianismo se trata de la verdad. Cuando ya escuchamos a Jesús, el fundador de todo esto, decir que Él nació, que vino al mundo por la verdad. En otras palabras, una gran mayoría de evangélicos cree que las religiones son como los gustos en películas. Elige la que te guste. Es verdad para ti, pero no necesariamente para los demás. Y como resultado de eso, la gente escucha a los cristianos hablarles de Jesús y que Él nos salva de nuestros pecados. Cuando escuchan eso, lo que realmente oyen es, si no crees que El Imperio Contraataca es la mejor película, eres un pecador y vas camino a una eternidad sin Cristo. He tenido esta conversación con numerosas personas en esa puerta trasera durante los últimos 10 años. ¿Cómo hablo con mi amigo? ¿Cómo hablo con mi familiar que dice, Jesús es bueno para ti, pero no para mí? Lo que es verdad para ti no es verdad para mí. Y tengo que ayudarles a entender algo. Mira, ellos ven la religión de una manera muy diferente a como la ves tú. Ellos ven el cristianismo como los gustos de películas, como los gustos de comida. Elige el que más te guste, pero ninguna religión en el planeta es como los gustos de películas. Todas las religiones son como problemas de matemáticas, donde solo hay una respuesta correcta. Verás, todas las religiones hacen afirmaciones que o coinciden con la realidad o no. Hagamos esto por un segundo. Solo con el tema de Dios. Hay una infinidad de otros temas que podríamos analizar, pero solo con el tema de Dios. ¿O Dios existe o qué? ¿O no existe? No hay un punto intermedio. Es una cosa o la otra. Bueno, si Él existe, entonces la cosmovisión del ateísmo y la ideología del agnosticismo son falsas. ¿Dios es o personal como una persona como nosotros o es impersonal como la gravedad, la electricidad, como una fuerza? Bueno, si es personal, entonces el hinduismo y el budismo y gran parte de la nueva era son falsos. Hagamos esto de nuevo. ¿O Dios es trinitario o no lo es? Y si lo es, entonces el resto de la nueva era es falso, junto con el Islam, el judaísmo, el mormonismo, los testigos de Jehová y cualquier otro grupo que niegue la Trinidad. Pero podríamos hacer esto con todo tipo de temas diferentes. Las religiones y cosmovisiones hablan sobre de dónde proviene el mundo físico. ¿Qué es un ser humano? ¿Cuál es el problema de la humanidad? ¿Cuál es la solución? ¿Existe la verdad? ¿Existe el bien y el mal? ¿Hacia dónde se dirige la historia humana? Todas estas cosas tienen todo que ver con la realidad y nada que ver con mis opiniones personales, subjetivas, preferencias, deseos o puntos de vista. Y en un mensaje posterior de esta serie abordaré la pregunta, ¿es el cristianismo verdadero? Pero por ahora todo eso fue la introducción.
Porque lo que quiero que hagas ahora es considerar cómo todo eso se aplica a una declaración que Jesús hizo al final de Juan 17, versículo 17. Porque Él dijo estas 4 palabras: tu palabra es verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo tu palabra es verdad? Voy a volver a eso. Tuve una conversación en el último servicio y me recordó a una interacción que tuve hace tiempo para ayudarte a entender eso. Incluso cuando la gente dice que no existe la verdad, que no existe el bien y el mal, todo eso no pueden creerlo. No lo creen. Y la razón por la que no lo creen es porque este es el mundo de Dios y ellos fueron creados a imagen de Dios. Y así recuerdo que yo era líder de jóvenes en aquel entonces. Y estoy hablando con un grupo de chicos de primer y segundo año de secundaria y estamos hablando sobre el bien y el mal. Y uno de los estudiantes de segundo año me miró y dijo: no existe nada correcto o incorrecto. Todo es relativo. Yo estaba como, dije, está bien. Seguí hablando un rato y me detuve. Dije: oye, ¿puedo ver tu billetera? Él dice: claro, él me lo dio, lo puse en mi bolsillo. Seguí enseñando. Después de un rato, él dice: oye, ¿qué estás haciendo con mi billetera? ¿Estás robando eso? Y yo dije: no, esa es tu moralidad. Esa es tu moralidad, no es la mía. Yo solo me quedo con esto, ¿verdad? Todo lo que hice fue simplemente mostrarles que en realidad no creen lo que dicen que creen. Cualquiera que diga que no existe la verdad, solo toma su billetera. En realidad no tomes su billetera, pero solo toma su billetera. Y luego, cuando intenten imponer su moralidad sobre ti, di: no impongas tu moralidad sobre mí. Y les mostrarás que en realidad no creen lo que dicen que creen. ¿Por qué? Porque fueron creados a imagen de Dios. Y parte de la imagen de Dios es que existe la verdad y existe el bien y el mal. Ahora, esto nos ayuda, esta realidad se manifiesta en la Biblia. La palabra verdadero o verdad se usa unas 300 veces a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. El concepto hebreo de verdad tiene mucho que ver con la fiabilidad, ya sea aplicada al habla, al pensamiento, a las intenciones o al testimonio legal. Así que describe lo que es firme y real, fáctico, genuino, válido y correcto. Por ejemplo, en un contexto legal donde una declaración o una acción necesita ser verificada para determinar si realmente ocurrió o no. Así que la verdad existe como un estándar para el comportamiento humano, pero ese estándar está fuera de la humanidad porque se basa en el carácter de Dios. Y por lo tanto, en el Antiguo Testamento verás que la verdad no solo se contrasta con el error o la falsedad, sino que también se contrasta con el mal, la injusticia. ¿Por qué? Porque Dios es el estándar. Y cualquier cosa que se desvíe de Él no solo está equivocada, sino que es malvada. El concepto griego de verdad en el Nuevo Testamento no es tan diferente. Se refiere a la realidad verificable, a hechos reales, incluso al carácter probado, cuando las acciones de una persona coinciden con sus palabras o su sistema de creencias. Todo eso, todo lo que acabo de decir y resumir está en línea con lo que ya hemos escuchado acerca de la verdad. Cuando juntas todo eso, lo que Jesús está diciendo en Juan 17:17 es que la palabra de Dios que tenemos en estos 66 libros de la Biblia, que este libro está en armonía con la realidad. La Biblia describe la realidad tal como es en realidad y por lo tanto es confiable en todo lo que afirma como verdadero. Y aquellos que ordenan sus vidas de acuerdo a lo que dice la Biblia también son confiables. Porque como Dios se han alineado con la realidad, esa realidad siendo Dios mismo. La Biblia es verdad porque su fuente es el Dios de la verdad. ¿Qué es lo que significa? Segunda de Timoteo 3:16, cuando dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Proviene de Dios? Toda la Escritura, los 66 libros, provienen de Dios como fuente. Eso es lo que significa inspirado. La Biblia, el tema de la Biblia es el Señor Jesucristo, quien es llamado la verdad. Juan 14:6. El autor de la Biblia se llama el Espíritu de la verdad. 1 Juan 5:6 dice: el Espíritu es la verdad. Y el mensaje de la Biblia, conocido como el Evangelio, la buena noticia, se llama la palabra de verdad. Entonces, cuando se trata del cristianismo, todo esto es cuestión de verdad. Por lo tanto, la Biblia no es solo verdadera porque coincida con la realidad. Es la verdad.
porque no es juzgada por algún estándar superior a ella. Es el estándar por el cual se juzgan todas las cosas. Y de hecho, Jesús dijo exactamente eso en Juan capítulo 12, que acabamos de ver, versículo 48, donde dijo que su palabra será el estándar por el cual toda persona será juzgada. Así que cuando Jesús dice, tu palabra es verdad, no está simplemente expresando sus opiniones religiosas ni sus sentimientos religiosos, cosas que son meramente verdaderas para Él. La idea es que la Biblia es una verdad objetiva y absoluta, coincide con la realidad y por lo tanto es verdadera. Si piensas, eso es una gran afirmación. ¿Cómo lo sabes? He dado muchos mensajes en nuestro sitio web y YouTube sobre por qué deberías confiar en la Biblia, por qué la Biblia es verdadera. Pero por ahora, la idea es que Jesús dijo que la Biblia es verdad. Y como cristianos evangélicos, seguidores de Jesús que creen en la Biblia, sería bueno que estuviéramos de acuerdo con Él. Sin embargo, al final, esta es la razón por la que aquí en Redeemer enseñamos la Biblia. Por eso aconsejamos con la Biblia. Por eso tratamos de hacer todo conforme a la Biblia. Quiero decir, ¿por qué deberías creer en la Biblia? ¿Por qué deberías hacer lo que dice? ¿Por qué deberías llamar a otros a creer en Jesús? ¿Por qué deberías eliminar el pecado de tu vida? ¿Por qué deberías luchar contra la tentación? ¿Por qué deberíamos ser personas de verdad que dicen la verdad, incluso cuando duele? ¿Qué esperanza tenemos en los últimos segundos de nuestra vida si todo esto no es verdad? ¿Verdad? Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque nuevamente la encuesta sobre el estado de la teología es vergonzosa cuando se compara la comprensión evangélica de la Biblia con la comprensión que tenía Jesús de la Biblia. Como la afirmación 16, la Biblia, al igual que todos los escritos sagrados, contiene relatos útiles de antiguos mitos, pero no es literalmente verdadera. ¿Qué crees que muestran los resultados de esa afirmación? El 44% de los evangélicos está de acuerdo en que la Biblia no es literalmente verdadera. Los evangélicos en Occidente, un poco mejor, el 36% no está de acuerdo con Jesús en Juan 17:17, que la Biblia es verdadera. No, la Biblia no es como todos los escritos sagrados. En realidad no existen otros escritos sagrados. No existe tal cosa como un escrito sagrado, excepto la Biblia. Sagrado significa distinto, especial. No hay nada ordinario, común, regular o típico en este libro. Este libro es sagrado, es especial y completamente diferente a cualquier otro libro en el planeta porque proviene de Dios. Y porque proviene de Dios es verdadero en todo lo que afirma. Porque viene de un Dios que no puede mentir, que siempre dice la verdad. Aquí está la afirmación número 17. La Biblia es 100% precisa en todo lo que enseña. 44% de los evangélicos no están de acuerdo en que la Biblia sea precisa en todo lo que enseña. El 7% no está seguro. En Occidente, el 36% no está de acuerdo con esa afirmación. El 7% no está seguro. Ahora podríamos ver eso y sentirnos complacidos como, oye, la mayoría está de acuerdo en que la Biblia es 100% precisa. Esto es genial. Pero en esta encuesta no estamos hablando de cristianos de las denominaciones tradicionales. Estamos hablando de evangélicos, para quienes el primer pilar de nuestro movimiento es que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Y es inerrante, lo que significa que no tiene error. Así que es parte del 57% que está de acuerdo en que la Biblia es 100% precisa en todo lo que dice. Solo necesitas saber eso. Los pastores predican la Biblia. Trabajamos para que el mensaje sea el punto del pasaje, porque la Biblia es verdadera. Como es verdadera, debe determinar cómo pensamos. Tiene autoridad para decirnos qué hacer en cada área de nuestra vida. También por eso predicamos con convicción, no de una manera tibia, de esto es lo que yo creo, pero tú haz lo tuyo. Y uno de los mejores cumplidos que he recibido en los últimos 10 años aquí es cuando alguien le dijo a uno de los nuestros, realmente parece que él cree lo que está diciendo. Por supuesto que lo creo, es decir, somos seguidores de Jesús.
Creemos que todo lo que Él dijo es verdad y por eso no dudamos, ni relativizamos, ni pedimos disculpas por nada de lo que dice la Biblia. Nuestro trabajo no es disculparnos por ello. Es proclamarlo con convicción porque es verdad. No somos especiales por hacer eso. Simplemente tomamos las cosas que dice Jesús y decimos, si eso es lo que Él dice, entonces eso debería influir en la manera en que enseño la Biblia. Eso es todo. Hay mucho más en la encuesta sobre la Biblia. Solo veremos una más, la Declaración 32. La Biblia es la máxima autoridad en lo que creo. En Estados Unidos, el 40% de los evangélicos discrepa. La Biblia no es la máxima autoridad. Y en Occidente asciende a 58% de evangélicos. El 58% de los cristianos, 3 de cada 5 personas que conoces, dicen que la Biblia no es la máxima autoridad en lo que creen. Pero tiene sentido porque ya has visto que prácticamente la mayoría de ellos de hecho no cree que sea verdad. Entonces, si un asombroso 58% de los evangélicos en Occidente no está de acuerdo en que la Biblia sea la máxima autoridad en lo que creen, la pregunta es, ¿cuál es? ¿Cuál es entonces su autoridad? Y tomando ejemplo de sus pastores y de las redes sociales, su autoridad es una de dos. Una cultura rebelde, donde muchos miran a la cultura y dicen, dime qué debo creer, y yo simplemente lo bautizo con versículos bíblicos, o su máxima autoridad son ellos mismos. Sus sentimientos, su verdad que en realidad es su carne, el pecado remanente que queda. Todo esto es realmente preocupante y desgarrador. Porque en pocas palabras, Jesús dijo que la Biblia es verdadera. Él lo dijo. Si solo el 50% de las personas en las iglesias evangélicas de todo Estados Unidos creen que la Biblia es verdadera, no es de extrañar. Nuestro país está en el estado en que se encuentra. No es de extrañar que la iglesia esté en el estado en que está, pareciéndose tanto al mundo. Y sé que estamos muy emocionados por todos los jóvenes que ahora mismo están siendo salvos. Y hablando de Jesús de maneras muy públicas y llegando a las iglesias en masa por todo Estados Unidos. Pero si la iglesia a la que asisten produce personas como las que respondieron esta encuesta, entonces ahora más que nunca necesitamos enfocarnos en la verdad y difundir la verdad a la mayor cantidad de personas posible. Así que sobre eso, la próxima semana el pastor Daryl Harrison se centrará en el, ya saben, pequeño tema del género. Y ese tema viene con una advertencia para los padres, lo que significa que si normalmente traes a tus hijos al servicio, eso está bien. Sin embargo, el próximo fin de semana tal vez quieras dejar a tus hijos en el ministerio de niños. Así que mi esperanza, como alguien a quien se le ha confiado el cuidado de las personas aquí, es que vean por qué. Si este es el rumbo que está tomando el evangelicalismo, entonces Redeemer no se unirá a ellos. En cambio, con claridad, convicción y valentía, continuaremos haciendo lo que hemos estado haciendo desde 2020. E incluso antes de eso, simplemente tratando de ser una voz profética contra la deriva. La deriva en Arizona y en Estados Unidos, que está llevando a la eventual muerte del evangelicalismo si no hay un avivamiento. ¿Y por qué digo muerte eventual? Porque ya hemos visto esta película antes. Un movimiento que niega la verdad absoluta y niega que la Biblia es la verdad es un movimiento que no tiene nada que decirle al mundo perdido. Y cuando no tenemos nada que decir, estamos muertos. Solo miren a las denominaciones tradicionales. Hermosos edificios de iglesias construidos por cristianos fieles que están vacíos por dentro, salvo por un puñado de cadáveres espirituales, que niegan la existencia de la verdad y niegan que la Biblia es la verdad. Y así niegan que Jesús es Salvador y Señor. Al mirar al mundo o dejarse guiar por sus sentimientos en lugar de por Jesús, la mayoría de las denominaciones tradicionales están muertas. Y el evangelicalismo va exactamente por el mismo camino, avanzando en la misma dirección, como un tren de carga sin frenos. Dios nos ayude. Entonces, ¿existe la verdad? Extremista. ¿Es la Biblia la verdad? Fundamentalista. Jesús dijo que la verdad existe y Jesús dijo, la Biblia es la verdad. Así que, sin importar lo que esté pasando en el mundo, estás en una compañía increíblemente buena. Oremos.
Jesús, tus palabras son verdad. Y tus palabras están aquí en este libro, la Biblia. Mi oración es que uses estas palabras no solo para aclarar nuestro pensamiento, sino también para infundir en nuestros corazones la convicción de vivir. Como si la verdad fuera verdad, pase lo que pase. Esa es la única esperanza que tiene este mundo perdido y moribundo, y es la única esperanza para los nuevos cristianos que están llegando a iglesias como esta en todo el país. Buscando la verdad, por esto en nosotros y a través de nosotros yo oro. Amén. Hola, gracias por sintonizar nuestro canal Redeemer de YouTube. Si esto te resulta útil, asegúrate de darle me gusta a este video, presionar el botón de suscripción y presionar el icono de campana. Nos ayudará a llegar a más personas con la verdad bíblica. Muchas gracias.